Cerró los ojos y por instantes su cuerpo parecía adormecido, pero del otro lado algo extraordinario estaba comenzando. Edgar Cayce atravesó el velo que separa la vida de la muerte y vio lo que pocos tienen permiso de ver. En una de sus lecturas más enigmáticas, describió con claridad el momento exacto en que el alma se libera del cuerpo físico. No había oscuridad, no había dolor, solo una paz tan intensa que las palabras humanas no pueden describir. Vio la conciencia desprenderse como una niebla sutil y flotar suavemente sobre el cuerpo. Este relato fue considerado demasiado polémico para su época. Muchos dudaron, otros temieron, pero Cayce sabía que esta revelación no era suya. Era algo mayor, proveniente de planos elevados. Era el inicio de un viaje que cambiaría la forma en que vemos la vida y lo que viene después de ella. Nadie le creyó cuando lo dijo, pero todo lo que Cayce vio después de la muerte está registrado, paso a paso. Según él, el alma no vaga aleatoriamente. Es guiada, recibida y conducida por seres que vibran en amor puro. Sí, afirmó que hay un plan, una especie de estación de transición donde las almas se encuentran con antiguos conocidos espirituales, revisando su existencia terrenal con honestidad y compasión. Este momento es como un espejo eterno. Vemos quiénes fuimos, lo que sentimos, dónde amamos y dónde fallamos. Es un proceso profundo de comprensión, no de juicio. Si usted cree que existe algo más allá de lo que los ojos pueden ver, se asombrará con lo que aún está por venir en este relato. Y si este mensaje toca su corazón, suscríbase ahora al canal. Hay más secretos espirituales esperándole aquí. Al continuar describiendo este estado después de la muerte, Cayce reveló que el alma, justo después de esta revisión interior, siente una atracción natural por un campo de energía correspondiente a su vibración. Él lo llamó plano astral y dijo que existen varias esferas, cada una reflejando el nivel de conciencia del alma. No hay un cielo fijo o un infierno eterno, sino estados de aprendizaje continuo. Las almas más luminosas son atraídas a planos más sutiles y elevados, donde el tiempo no existe y el pensamiento se materializa. Las que aún cargan pesos emocionales permanecen en zonas intermedias, donde son acogidas, tratadas y preparadas para una nueva oportunidad. No hay castigo, hay evolución. Y lo más increíble, Cayce afirmó que este proceso no es controlado por ninguna religión, sino por leyes universales que respetan el viaje de cada ser. En una de sus sesiones, le preguntaron qué veía exactamente en el momento en que el alma cruzaba el umbral entre mundos. Cayce dijo que para algunas personas ese instante era como despertar de un mal sueño y ver una luz familiar llamándolas de vuelta a casa. Para otras era confuso, nebuloso, como si estuvieran saliendo de un sopor. Todo dependía del estado de la mente y del corazón. Habló sobre el cordón de plata que une el alma al cuerpo y cómo este cordón se disuelve suavemente cuando la transición ocurre con aceptación y paz. Pero cuando hay apego, miedo o culpa, la salida puede ser más densa, más lenta. Aún así siempre repetía, nadie está solo. Siempre hay una presencia, aunque invisible, amparando a cada alma en su travesía. Otra revelación impresionante fue que, justo después de este paso, el alma experimenta una especie de expansión de conciencia. Cayce dijo que era como si de repente todo quedara claro. El porqué de los dolores, las alegrías, los encuentros y desencuentros de la vida. Esta claridad trae una paz tan profunda que muchos ya no desean regresar a la tierra. Sin embargo, explicó que hay almas que, por amor y misión, eligen reencarnar voluntariamente. Sí, algunas almas regresan no por obligación, sino para ayudar a otros en su camino. Estas almas conscientes forman parte de grupos espirituales que se reencuentran vida tras vida. Y según Cayce, usted que está viendo este video puede formar parte de uno de esos grupos sin siquiera saberlo. Su alma guarda recuerdos mucho más allá de esta vida. Una de las partes más conmovedoras de lo que Cayce vio fue la recepción. Afirmó con serenidad
que nadie muere solo. Siempre hay una presencia esperando del otro lado, un ser querido, un mentor espiritual o incluso una figura de luz que el alma reconoce de inmediato. Hay abrazos sin brazos, palabras sin boca y una conexión que trasciende todo lo que conocemos aquí. Kayse dijo que este reencuentro cura heridas que no fueron sanadas en la tierra y que, en ese instante, muchos lloran. Pero es un llanto de alivio, de liberación, de retorno. No hablaba de esto con miedo. Hablaba con amor, como alguien que sabía que la muerte no es el fin. Es un regreso, un despertar, un nuevo comienzo. Cuando le preguntaron a Kayse a dónde va exactamente el alma después de esta recepción espiritual, respondió que no hay un lugar fijo como muchos imaginan, sino estados de vibración. Según él, el alma se desplaza a planos donde todo es energía, sonido, luz y conciencia. En esos espacios no existen edificios, calles o paisajes como en la Tierra, sino frecuencias que se transforman de acuerdo con la mente del alma. Describió lugares repletos de colores jamás vistos, músicas que parecían tocar el propio espíritu, y presencias tan amorosas que bastaba sentirlas para sanarse. Es un mundo construido por intenciones, donde cada pensamiento moldea la realidad. Kayse fue claro. Esta dimensión no es accesible a través de la razón, sino de la vibración del corazón. Por eso, muchos que llegan allí relatan una sensación inmediata de estar en casa, aunque nunca hayan estado en ese lugar antes. En sus lecturas más confidenciales, Kayse contó que hay un momento en que el alma, ya en un plano más elevado, tiene acceso a lo que llamó la sala de los registros. Muchos interpretan esto como los registros akáshicos, una especie de biblioteca cósmica donde cada acto, pensamiento y emoción quedan grabados. Afirmó que en ese lugar, el alma ve no solo su vida actual, sino todas las anteriores con total claridad. Nada es ocultado, pero no hay condena. Todo se muestra como parte de un gran tapiz de evolución. Es en este punto donde muchas almas comprenden por qué atrajeron ciertas experiencias y entienden el patrón que han seguido durante siglos. Para Kayse, este es uno de los momentos más transformadores del viaje espiritual. El alma no solo entiende quién es, sino quién puede llegar a ser. Esta visión trae no culpa, sino propósito. Uno de los aspectos más impactantes de este viaje, según Kayse, es cuando el alma comienza a recordar otras existencias. Él decía que esto no ocurre como una película que pasa ante los ojos, sino como una fusión de sentimientos, imágenes y comprensiones súbitas. En segundos, el alma reconoce antiguos rostros, lugares, promesas e incluso errores. No se trata de una simple curiosidad, sino de un despertar profundo que muestra cómo todas las vidas están conectadas. Y lo más impresionante, Kayse reveló que muchas de nuestras relaciones actuales tienen raíces muy antiguas. Padres, hijos, amores e incluso adversarios suelen reencontrarse varias veces a lo largo de los siglos. Todo esto con el objetivo de crecer, de aprender, de amar mejor. Él llamaba a esto la gran rueda del alma, que gira hasta que la conciencia despierte plenamente al amor incondicional. Kayse también habló de almas que, al cruzar al otro lado, eligen permanecer por un tiempo cerca de la tierra, no por apego, sino por deseo de proteger, ayudar o concluir algo que sienten que quedó inconcluso. Dijo que estas almas se convierten en una brisa suave, una presencia silenciosa junto a los que aún están aquí. Son esas sensaciones de estar siendo observado con cariño, de sentir un olor familiar o de soñar repetidamente con alguien que ya partió. Para Kayse, estas manifestaciones son reales y forman parte de un amor que trasciende la materia. Nunca usó estas palabras con sensacionalismo. Siempre trató estos relatos con respeto, como quien sabe que está lidiando con verdades sagradas. El alma, para él, no termina con la muerte. Sigue actuando, tocando, guiando. Otro punto poderoso revelado por Kayse es que después de este periodo de comprensión y acogida, el alma entra en un ciclo de evaluación profunda sobre lo que desea hacer a continuación.
Algunas eligen permanecer en los planos sutiles por mucho tiempo, ayudando a otras conciencias. Otras, más determinadas, se preparan para una nueva reencarnación. Kayse explicó que reencarnar no es castigo, sino oportunidad. El alma, de acuerdo con guías espirituales, elige con cuidado el nuevo cuerpo, la familia, los desafíos e incluso las virtudes que desea desarrollar. Nada es impuesto, todo es acordado. Decía que cada nacimiento es sagrado, pues representa la oportunidad de continuar aquello que quedó a medias, y muchas veces los mayores dolores que enfrentamos aquí son parte de este plan mayor, donde nuestra alma busca crecer, liberarse, convertirse en luz. Kayse tocó un punto que pocos se atreven a abordar. ¿Qué sucede con aquellos que tienen miedo a la muerte o viven negando la existencia de algo más allá? En sus lecturas decía que el miedo no impide al alma hacer la travesía, pero puede hacerla más lenta, más confusa. Estas almas, según él, suelen entrar en estados intermedios, donde permanecen por un tiempo intentando entender lo que sucedió. Algunas no perciben que ya partieron e intentan continuar con sus rutinas. Pero poco a poco, por medio de señales, encuentros espirituales y la vibración de sus seres queridos, son despertadas. Kayse veía esto no como un error, sino como parte del proceso. El alma no es forzada a nada, es acogida a su tiempo, a su ritmo. El amor, decía él, siempre alcanza, incluso cuando la mente resiste. En muchas lecturas, Kayse reforzaba que el estado de conciencia en el momento de la muerte influye profundamente en los primeros instantes en el mundo espiritual. Según él, una persona que parte en paz, con el corazón agradecido y en armonía con su viaje, encuentra inmediatamente un ambiente acogedor, luminoso y sereno. En cambio, aquel que parte con ira, miedo o negación puede encontrar una especie de niebla espiritual que tarda un tiempo en disiparse. Pero incluso en esos casos, él garantizaba: nadie está perdido. Todos son conducidos, tarde o temprano, a la luz. Hay paciencia en el plano espiritual. Kayse usaba una metáfora conmovedora. Decía que el amor del otro lado es como una madre que espera a su hijo dormido. Ella no lo despierta a la fuerza, sino que permanece a su lado hasta que él despierte con seguridad y calma. Esta imagen resonaba profundamente en quien lo escuchaba. Una de las revelaciones más sorprendentes de Kayse fue sobre la memoria del alma. Afirmaba que en el estado espiritual, el alma no solo recuerda sus vidas pasadas, sino que también comprende cómo esas experiencias se entrelazan con la vida actual. Todo lo que parecía caótico o injusto en la tierra comienza a tener sentido. Kayse dijo que aquello que llamamos destino es muchas veces el eco de elecciones hechas hace siglos, y que este conocimiento no viene como un peso, sino como liberación. El alma entiende que puede cambiar, que puede sanar, que puede reescribir su camino. Él creía que este entendimiento es el inicio de un nuevo ciclo espiritual. Ya no prisionera del pasado, el alma se ve como creadora del futuro, y es en este punto donde muchas eligen reencarnar con conciencia, no para pagar deudas, sino para vivir con propósito. Kayse también relataba que después de cierto tiempo en los planos espirituales, el alma desarrolla un tipo de percepción ampliada. Comienza a entender los lazos invisibles que unen a todos los seres. No hay separación. Lo que hacemos a los demás, nos lo hacemos a nosotros mismos. Decía que este entendimiento no es teórico, es sentido de forma profunda e innegable. En este estado, el alma ve cómo sus actos repercutieron, cómo cada gesto, pensamiento y palabra crearon ondas que tocaron vidas. Es un despertar de responsabilidad, pero también de compasión. Kayse hablaba de almas que, al percibir los efectos positivos de pequeños gestos de amor, lloraban de gratitud, y otras que, al reconocer el impacto de acciones impensadas, se comprometieron por libre voluntad a regresar a la tierra y a ser diferente. Este es el verdadero arrepentimiento, el que nace de la conciencia despierta, y no de la culpa impuesta. Un tema que frecuentemente surgía en las sesiones
era la presencia de los maestros de la luz, seres elevados que auxilian a las almas en este proceso de despertar. Kayse los describía como inteligencias amorosas que no comandan, sino que orientan. No juzgan, no castigan, solo iluminan. Sus palabras no vienen del exterior, sino que resuenan dentro de la propia alma, como si despertaran un recuerdo adormecido. Según Kayse, todos nosotros tenemos un maestro espiritual que nos acompaña vida tras vida. Algunos lo llaman ángel de la guarda, otros mentor, pero él prefería el término compañero de viaje. Este ser conoce nuestros puntos fuertes, nuestras debilidades y nuestras promesas de alma. Y está allí paciente, a la espera de nuestro momento de escucha. Kayse decía que muchas veces es esta presencia la que nos inspira en las horas difíciles, aunque no sepamos de dónde vino la fuerza. Al describir el tiempo en el mundo espiritual, Kayse explicaba que no existe de la forma en que lo conocemos aquí. Allí, todo se mueve por la intención y el aprendizaje. Un alma puede permanecer años terrestres en un plano y sentir como si fueran solo minutos, o lo contrario. Lo que determina el tiempo es la necesidad de cada alma. Kayse comparaba este estado con un gran jardín, donde cada flor florece a su tiempo. No hay prisa, no hay exigencia, solo la certeza de que cada etapa será vivida con profundidad. Esto explicaba, según él, por qué algunas almas regresan rápidamente a la tierra, mientras otras aguardan décadas, incluso siglos. Todo es guiado por sabiduría superior. Y cuando el momento justo llega, el alma siente el llamado. Un llamado que no viene de fuera sino de dentro. Un impulso suave pero irresistible de continuar su viaje en la materia. Kayse hablaba con emoción sobre la elección del próximo cuerpo. Afirmaba que, antes de reencarnar, el alma participa activamente en el proceso. Revisa posibles líneas de vida, entiende los desafíos y reconoce a las personas con quienes volverá a convivir. Nada es impuesto. Hay libre albedrío y amor en este planeamiento. Según él, incluso características físicas, talentos naturales y desafíos de salud son elegidos con propósito. Son herramientas de crecimiento. Y lo más conmovedor, Kayse dijo que muchas almas eligen reencarnar junto a aquellas a quienes más hirieron en el pasado, no por castigo, sino para transformar el dolor en sanación, el conflicto en perdón. Cuando escuchamos esto, todo cambia. Cada encuentro, cada dificultad, cada emoción adquiere un nuevo significado. La vida deja de ser un azar y se revela como parte de algo mayor. En una de las lecturas más conmovedoras, Kayse describió el momento en que el alma está a punto de regresar a la tierra. Dijo que hay una conmoción espiritual en ese instante. Mentores, compañeros de viaje e incluso almas con las que la persona se conectará en la nueva vida se reúnen como si estuvieran presentes en un gran consejo. No deciden por el espíritu, pero ofrecen apoyo y orientación. El alma observa los aprendizajes pasados y los potenciales futuros, comprendiendo con claridad el motivo de cada desafío elegido. Kayse explicó que es en este punto donde muchos hacen promesas internas. Esta vez voy a aprender a perdonar. Ahora quiero amar sin miedo. Quiero superar mi ira. Voy a guiar a otros. Y con este propósito vibrando en su esencia, el alma da un paso adelante y reinicia su viaje en un nuevo cuerpo, en una nueva vida, pero con la antigua sabiduría aún viva en lo profundo de su ser. Kayse también reveló que los primeros años de la infancia son especiales, pues aún existe un puente entre los dos mundos. El alma recién encarnada todavía recuerda de dónde viene. Por eso, muchos niños hablan con naturalidad sobre amigos invisibles. Describen lugares que nunca visitaron y demuestran una sabiduría más allá de su edad. Según él, esto no es fantasía, es recuerdo. Recuerdo que, con el tiempo, va siendo cubierto por el velo de la materia y por la adaptación a la nueva existencia. Sin embargo, Kayse decía que esta conexión no se pierde totalmente. Puede ser despertada por medio del silencio interior, de la intuición,
de los sueños y de la práctica del amor consciente. Cuando escuchamos una voz interna que parece venir de otro lugar, cuando sentimos un llamado inexplicable, quizás sea el alma recordándose a sí misma quién es, y Kayse siempre insistía, nunca ignore ese llamado. Otro punto central en sus visiones era la idea de que la vida en la tierra no es un castigo, sino una escuela. Kayse veía la materia como un campo sagrado de aprendizaje. El alma, al reencarnar, trae consigo no solo los desafíos, sino también los talentos y dones acumulados a lo largo de las vidas. Él decía que nadie nace vacío. Todos traen semillas que, si son bien cuidadas, florecen en sabiduría, sanación y servicio. Por eso, para Kayse, el sufrimiento no era señal de abandono, sino una oportunidad de expansión. Nos invitaba a mirar el dolor con otros ojos. Preguntar, ¿qué quiere enseñarme? Y más importante, ¿qué puedo transformar con él? Este cambio de perspectiva era lo que él llamaba el despertar del alma. Cuando dejamos de ver la vida como algo que nos sucede y pasamos a verla como un viaje que elegimos vivir con propósito. Los mensajes de Kayse calaban hondo porque hablaba con sencillez. No creaba ídolos ni mitos, solo describía lo que veía con humildad y claridad. Creía que todos somos capaces de acceder a las mismas verdades que él accedía. No necesitamos ser médiums o santos. Basta con silenciar, buscar con sinceridad y estar abiertos a escuchar. En muchas lecturas decía que la verdad no está escondida, está dentro de nosotros, y que los planos espirituales no están distantes, sino entrelazados con nuestra realidad, esperando solo que nuestra percepción se eleve. Esta visión cambiaba todo. No se trataba de esperar la muerte para encontrar sentido, sino de vivir ya conectados a la esencia eterna del alma. Para Kayse, vivir espiritualmente no era alejarse del mundo, sino andar por él con conciencia y compasión. También advertía que, al olvidar nuestra naturaleza espiritual, nos perdemos en ilusiones. Ilusiones de poder, miedo, separación, control. Kayse veía el alma como un rayo de luz divina, temporalmente envuelto en densidad, pero siempre capaz de volver a brillar. La caída para él no era un pecado imperdonable, sino una parte natural del camino de retorno. Comparaba al ser humano con un viajero que, después de vagar por muchos caminos oscuros, finalmente recuerda su hogar. Y cuando ese recuerdo se enciende, todo cambia. La búsqueda externa se transforma en silencio interior. El miedo se vuelve entrega. La culpa se vuelve responsabilidad. Kayse enseñaba que el alma madura cuando entiende que no vino a la tierra para perderse, sino para recordarse, y que cada encuentro, cada dolor, cada alegría es un recordatorio de que somos más de lo que creemos ser. Por eso, Kayse incentivaba a las personas a desarrollar una vida espiritual activa, pero sin dogmas. Sugería prácticas simples, como la oración sincera, la meditación, el servicio desinteresado y el estudio del alma. Para él, el verdadero camino espiritual no estaba hecho de rituales vacíos, sino de gestos cotidianos llenos de intención. Una mirada amorosa, una escucha atenta, una palabra que consuela. Todo eso, decía él, transforma la vibración del alma. Y cuando esa vibración se eleva, la conexión con los planos superiores se fortalece. Kayse creía que cada persona tiene un canal directo con lo divino, y que el secreto está en aprender a escucharlo. Cuando el alma vive conectada, incluso las dificultades se convierten en instrumentos de luz, y en ese estado, el miedo a la muerte desaparece, porque el alma sabe, es eterna, y todo lo que vive aquí es solo un capítulo de su largo e infinito viaje. En las lecturas más profundas, Kayse compartía que algunas almas, al regresar a la tierra, ya vienen con la misión de despertar otras conciencias. Son personas que desde temprano sienten que algo falta, o que no encajan en el mundo tal como es. Sienten nostalgia de algo que no pueden explicar. Según Kayse, esto no es más que la memoria espiritual intentando emerger.
Estas almas llevan dentro de sí fragmentos vivos de las dimensiones superiores, y por eso sienten el peso de la densidad terrestre con mayor intensidad. Muchas veces pasan por crisis existenciales, cuestionamientos profundos e incluso dolores intensos que no tienen origen físico. Pero él enseñaba que todo esto forma parte del proceso de reintegración. Cuanto mayor es la luz que portan, mayor es el desafío de recordar quiénes son en medio de la oscuridad del mundo. Pero cuando despiertan, se convierten en faros para los demás. Kayse también hablaba con ternura sobre el reencuentro de las almas después de la muerte. Decía que nadie pierde a nadie para siempre. Las conexiones verdaderas son eternas, atraviesan vidas y dimensiones. Aunque la mente no recuerde, el alma sabe. Cuando dos almas ligadas se reencuentran después de la muerte, hay un reconocimiento inmediato, una vibración familiar, un silencio que habla, una paz que no necesita explicaciones. E incluso cuando permanecen en planos diferentes, Kayse afirmaba que esas almas continúan influyéndose, guiándose, protegiéndose. El amor, según él, es la única fuerza que trasciende todos los planos de la existencia. Es el hilo invisible que une los mundos. Por eso, incluso quien ya perdió a un ser querido puede conectarse, en oración o silencio, y sentir que ese lazo permanece vivo. Porque de hecho, permanece. Durante sus sesiones, Kayse recibía preguntas sobre el sufrimiento en la tierra. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas pérdidas? Y su respuesta era siempre serena: el alma no sufre en vano. Todo dolor, cuando es atravesado con conciencia, se transforma en sabiduría. Él decía que la tierra es un plano de intensa pulición, donde el alma experimenta el contraste para desarrollar virtudes. La pérdida enseña el valor del afecto, la enfermedad, el cuidado, la injusticia, el perdón. Pero él reforzaba: esto no significa que debamos aceptar el sufrimiento pasivamente. Al contrario, la conciencia despierta transforma el dolor en servicio, en amor, en compasión. Para Kayse, las almas más luminosas muchas veces pasaron por las mayores sombras, no porque fueron castigadas, sino porque estaban listas para crecer más allá del dolor, y enseñar eso a los demás con humildad. Kayse también abordaba la relación entre el alma y la naturaleza. Creía que el planeta es un organismo vivo que interactúa con nuestras emociones y elecciones. Cuando estamos en armonía con la tierra, nuestra alma se expande. Cuando la agredimos, algo en nosotros se desconecta. Él veía los elementos de la naturaleza como extensiones de lo divino: el agua que purifica, el fuego que transforma, el aire que inspira, la tierra que sostiene. Por eso recomendaba el contacto frecuente con lo natural como forma de reconexión espiritual. Sentarse bajo un árbol, caminar descalzo, escuchar el viento, todo esto nos acerca a quienes somos en esencia. Y más, Kayse decía que la propia tierra está pasando por un proceso evolutivo, y que las almas que aquí habitan son co-creadoras de esa transformación, es decir, nuestro despertar no es individual, es parte de algo mayor. Un aspecto poco conocido, pero profundo en sus visiones, era sobre los sueños. Kayse decía que, mientras dormimos, nuestra alma se libera parcialmente y puede visitar planos espirituales. Es por eso que algunos sueños son tan vívidos, tan reales, tan llenos de significado. Según él, muchos mensajes que necesitamos escuchar llegan por medio del sueño. Y no raras veces, almas queridas nos visitan en esos momentos. Él recomendaba que, al despertar, anotáramos los sueños, aunque fueran fragmentados, porque con el tiempo, los símbolos se repiten, las verdades se revelan, los caminos se aclaran. Para Kayse, el mundo onírico no era fantasía, era un portal. Y cuanto más conscientes nos volvemos de esto, más podemos usar el sueño como herramienta de autoconocimiento y conexión espiritual. Dormir, para él, era también una forma de recordar la eternidad. En la recta final de muchas lecturas, Kayse hacía hincapié en recordar que el alma no está perdida ni olvidada. Él decía: eres un ser eterno, caminando temporalmente en carne.
Esta simple frase resumía toda su enseñanza. La muerte no es un castigo, la vida no es un azar, y el dolor no carece de propósito. Todo está entrelazado en el gran viaje del espíritu que atraviesa el tiempo, las formas y los mundos. Kayse no hablaba esto como teoría, sino como quien vio, sintió y regresó para contarlo. Su misión no era crear seguidores, sino despertar buscadores, personas que, como usted, sienten que existe algo más allá de la materia, algo más grande esperando ser recordado. Y es por eso que estos mensajes sobreviven al tiempo. Porque tocan una verdad que está viva dentro de cada alma, la verdad de que nunca estuvimos solos. Entre los registros más conmovedores dejados por Kayse, hay uno que emociona profundamente. Cuando le preguntaron qué era lo que más le impresionaba de las visiones espirituales que tuvo, respondió con sencillez: la compasión que existe del otro lado. Dijo que ningún error humano es demasiado grande para ser comprendido. Ningún dolor es ignorado. Ninguna petición sincera deja de ser escuchada. Del lado espiritual hay una empatía tan profunda que cada lágrima es recibida con acogida, no con juicio. Kayse afirmaba que ese amor incondicional es lo que sustenta todo el universo. Vio almas que erraron mucho ser recibidas con ternura. Vio espíritus afligidos encontrar consuelo. Y vio que el verdadero castigo no viene de fuera, sino de lo que aún no logramos perdonar en nosotros mismos. Pero también vio que toda alma puede liberarse. Siempre. Solo basta querer despertar. En muchas lecturas, Kayse hacía una pausa y decía que todo aquello que contaba no debía ser temido, sino recordado. Recordado porque, en el fondo, todos ya lo sabemos. El alma reconoce esta verdad. Cuando escuchamos algo que nos emociona sin saber por qué, puede ser ese reconocimiento saliendo a la luz. Él creía que su misión era solo reavivar aquello que ya estaba encendido dentro de cada uno. Por eso, cuando hablaba de la muerte, lo hacía con serenidad. Para él, morir era como atravesar una puerta hacia un ambiente familiar. No un fin, sino una continuidad. Y esta visión cambiaba todo. Cuando perdemos el miedo a partir, comenzamos a vivir de verdad, con presencia, con amor, con propósito, porque entendemos que cada instante es parte de una danza mayor entre el alma y el infinito. Kayse también veía el sufrimiento humano como un puente hacia lo divino. Él decía que los momentos más difíciles no son señales de abandono, sino invitaciones para ir más profundo en nosotros mismos. Era en las noches más oscuras donde el alma, según él, se acercaba más a la luz. Muchas personas buscaban a Kayse en desesperación y salían de sus sesiones con esperanza, no porque él prometiera milagros, sino porque les devolvía el sentido. Decía que no estamos aquí por casualidad, que cada paso, cada dolor, cada encuentro forma parte de un viaje que la propia alma eligió. Cuando comprendemos esto, la vida cambia de tono. No se vuelve fácil, pero se vuelve sagrada. Y al mirar el dolor con los ojos del alma, deja de ser solo sufrimiento y se transforma en impulso de transformación. Y es en ese punto donde comenzamos a renacer aún vivos. En los relatos de Kayse hay una constante, la certeza de que nada es en vano, ni la pérdida, ni el silencio, ni la espera. Todo es camino. Él decía que el alma aprende con cada detalle de la existencia, con el tiempo, con el cuerpo, con las relaciones. Aprendemos a amar, a dejar ir, a recomenzar. Y cuando volvemos al plano espiritual, llevamos con nosotros no lo que poseemos, sino lo que sentimos, lo que cultivamos, lo que fuimos capaces de despertar en los demás. Ese es el verdadero tesoro. Kayse incentivaba a las personas a vivir cada día con esta conciencia, no como una carga, sino como una dádiva. Porque cuando vivimos así, el miedo a la muerte desaparece, y en su lugar nace una confianza serena, de que el alma sabe el camino, y que al final del viaje seremos recibidos no con juicio, sino con amor. En los momentos finales de sus lecturas,
Kayse siempre dejaba un mensaje de esperanza. Decía que no importa dónde se encuentre en su camino, la luz siempre está disponible, incluso en los días más confusos, incluso cuando todo parece perdido. El alma, según él, nunca se apaga. Solo se esconde temporalmente bajo los velos del dolor y del olvido. Pero basta una chispa, una oración sincera, un gesto de amor, un silencio lleno de fe, para que esa luz vuelva a brillar. Él creía profundamente en la fuerza del espíritu humano, y decía que cuando un alma despierta, se convierte en un punto de luz que ilumina todo a su alrededor. Es por eso que sus mensajes continúan vivos, porque son faros. Y hoy, al escuchar estas palabras, quizás algo dentro de usted también esté despertando, y eso no es casualidad. Si este mensaje tocó su corazón, permítase compartirlo con quien lo necesite. A veces basta una frase, un video, un instante, para que un alma perdida recuerde quién es. Y si desea seguir recibiendo contenidos como este, con respeto, profundidad y verdad, suscríbase al canal y active las notificaciones. Kayse creía que el despertar de la humanidad comienza con pequeños recuerdos espirituales, y quizás al escuchar todo esto, usted acaba de recordar algo que su alma ya sabía. Si sintió un escalofrío, un silencio profundo o unas ganas de llorar sin motivo, no lo ignore. Puede ser su alma diciendo, yo estoy aquí, yo me recuerdo, yo soy eterna.